Bueno, vamos a dar inicio a este taller 3, taller de bradiarritmias. Vamos a comenzar con unos casos clínicos muy interesantes. 19 años, atleta profesional. Acude a una evaluación de rutina, ¿no? Vamos a encontrar este electrocardiograma. Y la primera pregunta dice, ¿es cierto? ¿Presenta una bradicardia significativa? ¿Presenta un ritmo no sinusal? No se observa ninguna actividad sinusal, los complejos QRS son ensanchados. ¿Alguien podría darme alguna opinión o algún alcance de este electrocardiograma? También lo pueden hacer escribiendo en el chat del Meet, ¿eh? Este electrocardiograma presenta, es de un joven de 19 años, ¿no? Una joven, perdón, atleta, ¿no? Profesional. ¿Qué les parece? Bueno, está bien tomado, la calibración está ok, vemos el rectangulito ahí. ¿Qué fenómeno llama la atención aquí? Muy bien, hay unas ondas P que están un poquito metidas en el QRS, ¿no? Es cierto, ¿no? Entonces, en este trazado electrocardiográfico tenemos ese fenómeno, ¿no? Entonces, ¿este paciente presenta una bradicardia significativa? No, los atletas están condicionados, pero es un ritmo que no es del todo sinusal. Está tomando el control otro foco. ¿Qué está pasando entonces en este electrocardiograma? Se aprecia que todos los complejos QRS tienen la misma morfología. No todos los complejos QRS son precedidos por onda P. Hay alteración de la conducción AB. Este paciente de repente requiere un marcapasos. El ritmo es siempre regular. ¿Qué nos podrían aportar de estas preguntas? Y vamos a ver el electro con detenimiento. Yo, como les mencioné en la mañana, en un mismo electro podemos ver dos ritmos, ¿no? No necesariamente todo el electro tiene que ser el mismo ritmo. Entonces, aquí al inicio vemos los complejos QRS que no tienen onda P que lo precede. Por lo tanto, esto ya escapa del ritmo sinusal, sino sería más bien un ritmo de la unión, ¿no? Hay bradicardias patológicas y bradicardias fisiológicas. Finalmente, vean cómo acá, en la última parte del electrocardiograma, los dos últimos complejos ya tienen una onda P que lo preceden. Es decir, este paciente está experimentando un ritmo no sinusal y los dos últimos latidos sí son sinusales. Y hay una pequeña variación muy discreta de la morfología del complejo QRS, sobre todo en la derivada V1. Es muy sutil, pero se ve, es casi imperceptible en las demás otras derivadas. Entonces, la respuesta a esta pregunta sería, no todos los complejos QRS son precedidos de onda P. Los dos últimos sí, pero la gran mayoría no. Se trataba entonces de un ritmo de la unión. Y finalmente, ya cuando hay actividad sinusal y hay conducción AB, pues se deja ver que el complejo QRS es normal. Dicho sea de paso, pudiera cumplir ciertos criterios de hipertrofia ventricular izquierda este electro, pero estamos en el contexto de un atleta profesional. Entonces aquí vemos con más claridad, ¿no? En el dedo largo, cómo hay unas ondas P que no están siendo conducidas en la primera parte del electrocardiograma. A veces podría esto generar la sensación de que es un PR corto, pero en realidad no es un PR corto, sino que simplemente lo conducen. Y las dos últimas ondas P en rojito sí son conducidas hacia los ventrículos, con una morfología muy parecida, ¿no? Entonces la conclusión es ritmo de la unión que alterna con ritmo sinusal. En el contexto de un atleta es completamente normal. Los atletas solemos tener este tipo de bradicardias. El segundo caso clínico es un paciente de 59 años con historia de síncope. Ingresa por mareos a repetición y se le toma este electrocardiograma. Entonces, hay pausas por alteración de la conducción AB,
hay pausas por alteración de la actividad sinusal, es un bloqueo bifasicular, es un bloqueo trifasicular. ¿Qué está pasando acá? Esto ya es un cuadro completamente diferente. Es una persona un poco mayor, joven aún, 59, pero ya en adulta, ya mayor, que tiene clínica de síncope, ¿no? He dicho joven aún, o sea que no se escandalicen por ahí. Entonces, ese es el electro. Acá hemos hecho un zoom, está bien tomado, está bien calibrado, ¿correcto? ¿Y qué está pasando en este electrocardiograma? Se ve mejor en el dedo largo. Es por eso es importante siempre que un buen electro esté acompañado de una derivada larga, ¿no? Que nos ayude a establecer diagnóstico. ¿Qué está pasando con este paciente? ¿Habrá alteración de la conducción AB? Para decir que hay alteración de la conducción AB, en otras palabras, ¿hay alguna onda P que no conduce? Sí, dicen, ¿sí? ¿Segura? Podría ser, ¿no? Podría ser que de repente esa última o penúltima complejo hay una P que no conduce, pero no conduce porque el QRS se mete antes, ¿no? Pero ¿ven una onda P que no conduce? No. La conducción AB está bien, ¿correcto? ¿Hay alteración de la actividad sinusal? ¿Qué pasa aquí? Vean el largo, dedos largo, un latido sinusal PR, 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 y luego hay una especie de pausa. Y finalmente hay un complejo QRS que no es precedido de actividad sinusal. ¿Qué pasó ahí? Es una ausencia de actividad sinusal, entonces, ¿quién sale del rescate? La unión auriculoventricular, ¿no? No funciona el marcapasos normal, otro marcapasos sale del rescate, que es la unión auriculoventricular. Entonces, ¿quién está disfuncionando? ¿El nodo AB o el nodo sinusal? El nodo sinusal es correcto. Ya está la respuesta a la primera pregunta. Entonces, pero el paciente también tiene QRS ensanchado. Ya el doctor Soto expuso muy bien los criterios de bloqueo de rama derecha. Y sí, vean, tiene bloqueo de rama derecha, ¿no? Morfologías, orejas de conejo en V1, S empastada, V5, V6. Este QRS está ensanchado, ¿no? Está ensanchado. Y la pregunta es, ¿estará ensanchado porque tiene un escape infragiciano? La morfología del complejo QRS es diferente a la del ritmo sinusal, por lo tanto es un escape supraficiano. La morfología del complejo QRS es la misma que la del nodo sinusal, por lo tanto es un escape supraficiano y el paciente tiene un bloqueo de rama derecha de base o es un escape que proviene de algún fascículo. ¿No? Sabemos que los fascículos dan morfologías del bloqueo de rama derecha. ¿Qué pasa con esa morfología de este QRS? ¿Qué estará pasando? ¿Es diferente o igual a la del ritmo sinusal? Veamos, hagamos un zoom. Aquí nuevamente, apoyémonos en el 2 largo. Los complejos que son conducidos con los complejos que no son conducidos o los complejos del ritmo de la unión versus los complejos sinusales, ¿son iguales o diferentes? Una R, una S empastadita, ¿son diferentes, iguales? Son iguales en realidad. Entonces, sí, son iguales, no hay una variación tan grosera, ¿no? La verdad que no se ve algo tan grosero. Y cuando un escape tiene la morfología muy similar a la del ritmo sinusal, muy probablemente sea un escape supragiciano, ¿no? Esto ya es un poquito más, digamos, profundo, más avanzado, no lo podemos determinar 100% por un electro, pero en este caso, la morfología de este paciente tiene ya un bloqueo de rama derecha de base, por lo tanto, el ritmo de la unión tendrá una morfología muy similar a la del sinusal, es un escape supragiciano, por ende la morfología es igual, sería la alternativa C. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué tipo tiene ese paciente? ¿Será que tiene un síndrome de taquicardia, bradicardia?
¿Será un bloqueo sinauricular de primer grado, de segundo grado o de tercer grado? ¿Qué opinan? Bueno, para empezar, descartemos la alternativa B porque yo les he dicho en mi presentación que bloqueo sinauricular de primer grado no se puede determinar por electrocardiograma de superficie. ¿Será un síndrome de taquicardia bradicardia? ¿El paciente experimenta alguna pausa luego de una crisis de taquicardia supraventricular, FA, Flutter, TPCB? No es, entonces descartado. Nos quedamos con dos opciones. Bloqueo sinauricular de segundo grado o de tercer grado. De segundo, dicen por ahí. ¿Quién da más, quién da menos? De tercero, dice Gabriel. Vean con atención y busquen aquí si es que hay ondas P. En el ritmo de la unión, ¿por ahí no les parece que hay unas P metidas? O casi ocultas, ajá. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es determinar si esa pausa es múltiplo o no del PP previo. Y aquí está la respuesta. Aquí hay una P, ¿correcto? Aquí hay otra P. Voy a hacer un zoom para que lo puedan ver. Ahí, antes de los complejos QRS se ve una P, que como les dije, no está siendo conducida porque pues en ese instante está comandando la unión. Pero ese intervalo PP es múltiplo de los PP previos, ¿no? Es por 3, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí se está generando el impulso en el nodo sinusal, pero tiene la incapacidad de salir. Es un bloqueo sinauricular móvil de segundo grado, ¿sí? Es una falta de generación de la salida del impulso por fibrosis circundante en el nodo sinusal. Entonces, la respuesta es un bloqueo sinauricular de segundo grado porque el intervalo PP de la pausa es múltiplo del PP previo. Para hablar de bloqueo sinauricular de tercer grado tendría que haber ausencia completa de ondas P, y no, en este electrocardiograma sí hay por ahí unas cuantas P. Vamos con el tercer caso ahora. 79 años, llega por mareos, el interno va, le evalúa bradicardia severa a trauma shock o shock trauma, y le toman este electrocardiograma. Entonces, ¿qué les parece un electrocardiograma que es muy bonito desde el punto de vista académico? La primera pregunta dice, es cierto, ninguna onda P conduce, algunas ondas P son conducidas y cuando ello ocurre el QR es estrecho, algunas ondas P conducen y cuando ello ocurre el QRS es ancho, hay un bloqueo de rama alternante. Entonces, ¿qué les parece la morfología o los complejos QRS de este electrocardiograma? ¿Los complejos QRS se ven regulares o irregulares? ¿Y o re? Irregulares, perfecto. Entonces, quiere decir que si son irregulares, por ahí es que hay alguna onda P que conduce. Si somos minuciosos y lo vemos en detenimiento, vamos a darnos cuenta que los complejos QRS son de distinta morfología. Tiene hasta 3 morfologías, me parece, sí. Hay 3 morfologías. Y vemos que acá hay un PR, ¿correcto? Al inicio, en las derivadas 2, 3, 1, 2, 3. Luego acá hay una onda P que no conduce, y luego está ese complejo QRS. No se ve lamentablemente el puntero cuando uno hace el zoom. Voy a quitar el zoom. Entonces aquí hay un PR, aquí luego hay una cuantas ondas P que no conducen, aquí sale este ritmo de escape, y aquí pareciera que este conduce, pareciera que este conduce, pareciera que este conduce, pero hay unas ondas P en conclusión que sí conducen y otras que no conducen. No está del todo regular, entonces la respuesta es que algunas ondas P conducen, pero cuando conducen el QRS es ancho o estrecho. Centrémonos aquí en este primer latido. Aquí aparentemente está conduciendo. Este QRS es ancho o estrecho.
ancho. Entonces, algunas ondas P conducen, bueno, aquí creo que hay un error, pero y cuando ello ocurre, el QRS debería ser ancho. Seguimos. ¿De qué se trata? De un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1, un bloqueo AB de segundo grado MOVIX 2, de alto grado o un bloqueo AB completo permanente. No es MOVIX 1, porque para hablar de MOVIX 1 que tenemos que ver una prolongación paulatina de los PR hasta que uno cesa de conducir. En este caso, ello no ocurre. MOVIX 2, el PR debe ser constante, que no es el caso. De alto grado, presencia de dos o más ondas P consecutivas que no conducen. Y ese es el caso. Aquí tenemos unas ondas P consecutivas que no conducen. La tercera letra podría generar confusión. B a B completo, le hemos agregado la palabra permanente para no generar la confusión. ¿Por qué? Porque pareciera que aquí en ese trazado, en una parte sí hay una especie de bloqueo auriculoventricular completo, pero bueno, evaluándolo de forma global, es un B a B de segundo grado, de alto grado, por la presencia de dos P consecutivas que no conducen. Y vamos a ver acá la descripción. Acá está las dos ondas P consecutivas que no conducen. Y vamos a ir con las preguntas. Con respecto al BAB completo, ya lo vengo diciendo, el ritmo de escape siempre es regular, ¿no? Entonces aquí tenemos esta gráfica donde hay un ritmo de escape aquí, ¿correcto? Ese es el ritmo de escape del paciente con un QRS ligeramente más angosto que los latidos que sí son conducidos. Acá en rojo están los latidos conducidos, ¿correcto? Y acá está el ritmo de escape que tiene distintas morfologías. Entonces, porque algunos condujeron, pues esta paciente se trata de un BAB de alto grado no completo. Vamos a continuar. A los pocos minutos se le toma este electrocardiograma a la paciente. Aquí tenemos el ritmo ya con conducción uno a uno. Uno se preguntará del otro electro, doctor, ¿y cómo puede estar tan seguro que conduce o no? En realidad, haciendo una comparativa ya en retrospectiva con el nuevo electro con conducción uno a uno, ahí te das cuenta cuáles tienen la morfología conservada y por ende tú puedes asegurar este conduce y este no. Es un escape, este no. Entonces, eso es un poquito como que una evaluación en retrospectiva. A veces es bueno tener dos electros del mismo paciente para poder elaborar una conclusión. Bien, acá tenemos este electrocardiograma, ya está conociendo uno a uno, ya están más tranquilos ahí en trauma, en shock trauma, ya pasó el susto, ya están uno a uno, ¿correcto? ¿Y qué es cierto aquí? Está en sinusal, conducción uno a uno, pero el complejo QRS es normal o anormal. ¿Qué les parece? ¿El eje está conservado? ¿Se acuerdan los pasos para ver? Ya está bien tomado, la calibración está bien, está en sinusal, correcto, la frecuencia es apropiada, eje eléctrico, ¿no? Aquí, D1 es positivo o negativo. Negativo o positivo. Negativo. ABF, o sea, está desviado hacia la derecha. Eso, esta morfología R, S en D1 y ABL y presencia de Q, R en 2, 3 y ABF, ¿cómo se llama? Es un bloqueo. ¿Cuál de los dos? Posterior. En el bloqueo posterior izquierdo, con un patrón de bloqueo de rama derecha en B1, tu paciente tiene un bloqueo bifascicular, este electrocardiograma tiene que ser interpretado como ritmo sinusal, conducción 1-1 y con un bloqueo bifascicular, bloqueo de rama derecha y bloqueo posterior izquierdo. Esto ya no le quita al paciente que la indicación de marcapasos, clínicamente hablando, ya está documentado que es una bradicardia severa de causa no reversible, tiene que ir a implante de marcapasos. No necesariamente tiene que estar instaurado el BAB completo para poderle indicar un marcapasos a este paciente. Si tuvieran alguna duda o inquietud, si no, procedemos a continuar con los talleres de vías accesorias.
Bueno, voy a presentarles ahora algunos casos para poder afianzar el conocimiento de la interpretación de un electrocardiograma en contexto de pacientes con vías accesorias. Muy bien. Entonces, vamos a presentar el siguiente caso, ¿no? Paciente mujer de 22 años con historia de síncope precedido de palpitaciones. Este es un dato muy importante, ¿no? Si tengo un paciente con un episodio sincopal y tiene esta sintomatología previa, hay que sospechar de que este síncope sea cardiogénico y por lo tanto, pues hay que evaluar adecuadamente al paciente. Y bueno, se le toma un electrocardiograma por esta razón, ¿no? Entonces, y este es el electrocardiograma entonces que se encuentra en el paciente. ¿Qué es lo que estamos visualizando aquí? A ver, vamos a crecer un poquito, vamos a darle un zoom. Entonces vamos a verificar pues cómo está nuestro electrocardiograma de nuestro paciente. Primero una visión global. ¿Qué les parece el electrocardiograma? ¿Está bien tomado o está mal tomado? ¿Les parece que está bien tomado? ¿Cómo está de 1? ¿Y cómo está de 6? ¿Recuerdan cómo identificamos que los electrodos estén bien posicionados? Brazo derecho, brazo izquierdo. De 1 a B6 y luego pues de 2 y B3 y eran líneas isoeléctricas, ¿no? En este caso, bueno, sí, hay una inversión de la polaridad. El QRS en D1 es predominantemente negativo y el B6 es positivo. Pero ¿qué pasa con las otras ondas? ¿Qué pasa con la onda P en D1 y la onda T? Son positivos, similares a las de B6. Por lo tanto, no hay inversión de electrodos en primer lugar. ¿Ok? Ese es el primer punto. Segundo lugar, ¿qué ritmo tiene este paciente? Para que lo puedan ver con mayor claridad. ¿Sinusal o no sinusal? Ritmo sinusal, ¿no? Vemos acá una onda P, ¿correcto? En positiva en D2 y negativa en ABR. Este es un ritmo sinusal. Toda P se sigue de QRS, correcto, y está a una frecuencia dentro de lo normal. ¿Ok? ¿Qué nos llama la atención de este electrocardiograma? Ojo, es una paciente que se ha desmayado, ha hecho un síncope con palpitaciones que la procedían. Este electrocardiograma es normal, siguiendo pues todos los pasos que el doctor Ángel nos ha enseñado. ¿Qué les parece? ¿Cómo están las derivaciones del plano precordial? ¿Sigue las pautas que debe tener un paciente con un electrocardiograma normal de 23 años? ¿Qué les parece V1? V2, V3, V4, V5, V6. ¿Está bien esto? ¿O hay alguna anormalidad? Anormal, ¿no? Normalmente, pues un V1, ¿cómo debe ser? Una R chiquita y una S profunda, ¿no? Eso es lo que nos llama la atención. Bien, hay varias cosas que nos están llamando la atención en este electrocardiograma. Pero lo que también nos llama la atención es de que el PR, ¿qué está pasando con el PR? ¿Está normal o está corto? Está corto el PR. No miren ustedes, una P y prácticamente terminando la P empieza esto. Empieza una elevación o un ensanchamiento del QRS. Pero es una onda delta bastante discreta, ¿no? Esta es una onda delta, que es bastante discreta. Si ustedes quieren verla en precordiales, lo van a ver mejor, ¿no? Una P, una onda delta bien discreta, el B5, P6 se hace más claro. Entonces vemos que sí, hay un PR corto y una onda delta, pues, discreta, ¿correcto? Que nos habla, pues, de que estamos frente a un paciente con una preexcitación. Y justamente esta preexcitación es la que explica todos estos cambios, ¿ok? Si nosotros no nos damos cuenta de esta preexcitación, pues vamos a concentrarnos y vamos a empezar a analizar los criterios de crecimiento del ventrículo derecho. Vamos a decirle, doctor Cueva, usted tiene crecimiento del ventrículo derecho, por X, Y, Z. Pero justamente hay que darnos cuenta que está o no está preexcitado. La preexcitación ventricular cambia la morfología del QRS. Y en este ejemplo lo hace. Miren cómo es la R predominantemente positiva en V1. Y a continuación justamente viene el análisis que vamos a hacer. Muy bien. En este ejemplo, ¿qué cosa es cierto? Que el paciente está en ritmo sinusal, pero hay signos que sugieren que existe una preexcitación ventricular. Creo que por ese lado estamos de acuerdo todos, ¿no? Está en ritmo sinusal, no es que está en ritmo no sinusal. La primera opción se descarta.
con ondas Q patológicas en D1 y ABL. Bueno, esos cambios de D1 y ABL son secundarios a la preexcitación ventricular, al igual que la R alta en V1. Se encuentra en ritmo sinusal con signos de crecimiento de ventrículo derecho, imagínense. No es así. Es producto de esta preexcitación ventricular. Bien, una vez que nosotros hemos definido que el paciente está preexcitado, ahora nos toca definir o localizar el origen de esa vía accesoria. Y para eso, pues, hay una serie de secuencias, algoritmos, bueno, o pasos que hemos explicado para poder llegar a ese hecho. ¿Recuerdan cuáles son los pasos? ¿A dónde nos tenemos que ir? A P1. Entonces, ustedes me van a responder a voz cantante, ¿dónde está esa vía accesoria? ¿Qué vía es? Izquierda, R mayor que S. No hay discusión, es una vía izquierda. Pero doctor, una vía izquierda, pues es muy difuso, pues. Yo ya estoy avanzando en mi interpretación del electrocardiograma. Quiero saber más, quiero tener más precisión. Bueno, es una vía izquierda, pero con un dato importante, ¿no? Que ahora vamos a ir desarrollando. Entonces, para ir respondiendo a estas preguntas que nos plantean a todos nosotros, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues que hay una R mayor que S en V1, ¿correcto? Con obviamente, una onda delta positiva y una R mayor que S en V1. Y en derivaciones de 3 que estamos viendo, también pues hay una preexcitación y también ondas positivas, pues, ¿no? En D3. Entonces, vemos estos datos característicos que nos hablan, pues, que la onda delta es positiva en V1, con R alta en V1 y positivas en caras inferiores. Entonces, estos hallazgos ya nos están diciendo que esta es una vía accesoria izquierda. R mayor que S en V1 es una vía izquierda. Pero algo más, lo que me toca a mí es analizar la onda delta, el vector de la onda delta. ¿Hacia dónde apunta el vector de la onda delta? ¿Apunta de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Si apunta de arriba hacia abajo, de la parte lateral, entonces se va a ir desde ABL y D1 hacia D2, D3, ABF. Por lo tanto, va a ser negativa en esa zona, en D1 y ABL, y positiva en inferiores. Entonces, ¿cómo es la onda delta en D1? ¿Lo ven? ¿Cómo es? Negativa. ¿Cómo es la onda delta en ABL? Negativa. ¿Correcto? Nace de acá, de D1 y ABL, y se acerca. ¿A quién se acerca? Se acerca a D2, se acerca a D3 y se acerca a ABF. Por lo tanto, esta es una vía accesoria lateral izquierda, ¿no? Como vamos, pues, justamente a interpretarlo. Entonces, ¿cuál de las opciones marcarían ustedes? Vía accesoria lateral izquierda, ¿no? Perfecto. Entonces, este paciente, por los síntomas que ha tenido, síncope precedido de palpitaciones, es un síntoma de alerta que requiere ser tratado a la brevedad y obviamente se le priorizó su procedimiento. Se le hizo la ablación. Y miren dónde el catéter de ablación se ubicó para poder encontrar el punto de mayor precocidad. Esta es una fluoroscopía, esta es una vista en oblicuo izquierda. Voy a poner mi puntero acá. ¿Sí lo ven? Esto representa al anillo mitral. Y miren ustedes, acá está la parte anterior, la parte posterior, la parte lateral del anillo mitral. Miren dónde se ubicó el catéter de ablación para poder eliminar esta vía accesoria, en la parte anterolateral, lugar donde describimos electrocardiográficamente dónde se encontraba esta vía accesoria. Justamente, pues, ingresa a emergencia por estos episodios, ¿no? De crisis de taquicardia, ¿no? Entonces, acá tenemos el ejemplo 2, que estaba justamente complementando con lo que me comentó. Es un paciente de 23 años, ingresa por crisis de taquicardia. Y esta crisis de taquicardia, pues obviamente, pues se le toma un electro, pero este es un electro ya post episodio de taquicardia. ¿Qué les parece este electrocardiograma? ¿Qué les parece este electrocardiograma? ¿Mm? ¿Este electrocardiograma es normal? Está bien tomado, por supuesto, de 1V6 positivo, ¿correcto? Este electrocardiograma tiene algo que llama la atención. ¿Qué nos está llamando la atención en este electrocardiograma? ¿Qué les parece el PR? ¿Qué vemos al inicio del QRS en este electrocardiograma? Vemos un ensanchamiento, ¿no? Un ensanchamiento del complejo QRS
que representa justamente la onda delta. Entonces tenemos un PR corto, tenemos justamente una onda delta aquí, y vamos justamente a analizar. Esto entonces es la causa probablemente de esas crisis taquicárdicas. El tener una vía accesoria está causando que el paciente haga taquicardias, ¿no? Entonces, vamos viendo. Y acá podemos medir, miren ustedes, nos han ayudado y han medido el PR. ¿Cuánto mide el PR? Está en 108. ¿El PR cómo está ahí? ¿Normal o está estrecho? Está corto. Está corto. El PR debe ser, o debe estar entre 120 y 200, y ahora lo tenemos en 108. El PR está corto. Y acá pueden ver con más claridad. Miren ustedes, el PR está corto y aquí ven esta onda, este ensanchamiento del QRS. Esta es la onda delta, que debemos de tenerla presente, ¿ok? Ahora nos toca pues analizar. Vamos a analizar qué es lo que nos pregunta. Lo siguiente, es cierto, ¿se encuentra el paciente en ritmo sinusal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Está en ritmo sinusal o no? Por supuesto, ¿por qué? Porque la P es positiva, ¿dónde? En D2, ¿y cómo es en ABR? Negativa. ¿Y toda P se sigue de QRS? Sí, se sigue de un QRS, pero un QRS con una onda delta y un QRS ensanchado. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta será la alternativa A. ¿Ok? Bien, entonces nos plantean lo siguiente. ¿Qué es cierto en relación pues a este electrocardiograma? Muy bien, analicemos las características de la onda delta. ¿Cómo ven la onda delta en V1? Positiva, ¿no? Y en derivaciones inferiores, da la impresión pues que adquiere otro valor. En D3 se ve como que plano hacia negativa, D2 se ve francamente negativo, ¿ok? Y la respuesta que acá nos han propuesto es de que la onda delta, pues, es positiva en V1, por supuesto, y pues negativa en D2, D3, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? Entonces, con esta información, ¿dónde está la vía accesoria? ¿En qué parte del corazón está esta vía accesoria? Hemos comentado que que no es una vía izquierda, ¿no? Porque la R no es mayor que S. Descartada la vía izquierda. Esta es una vía accesoria que está en la región septal o en el ventrículo derecho. Como tenemos delta positiva en V1, esta es una vía accesoria que está en el ventrículo derecho. Adicionalmente, al tener vectores negativos en derivaciones inferiores, hace ver que esta vía accesoria viene de la parte posterior, justamente de este anillo tricuspidio, ¿no? Por lo tanto, esta es una vía accesoria posterior derecha. Acá tenemos justamente la ubicación. Miren ustedes, acá ingresaron con un navegador 3D, ubicaron el catéter de ablación en ese punto y en esta zona posterior derecha, este es el anillo tricuspidio, ¿correcto? En ese punto se hizo la ablación y se pudo eliminar la preexcitación ventricular. ¿Ok? Acá tenemos otro ejemplo, paciente de 40 años con TPCD, antecedente ya de una ablación previa, que fue fallida, y que pues nos visita con este electrocardiograma. Entonces, aquí claramente ya para poder avanzar, este electrocardiograma, ¿qué nos está mostrando? Acá estamos viendo pues en las derivaciones una onda P, acá miren ustedes, lo voy a compartir con el puntero láser, acá vemos una onda P, una muesca, y pegadísima, casi montada sobre esa P, un complejo QRS. Y lo que vemos aquí, este ensanchamiento del complejo QRS inicialmente, es la onda delta. Estamos con una preexcitación ventricular. Esta preexcitación ventricular, correcto, y claramente está bien definida en las 12 derivaciones, pues tiene en V1, pues la R evidentemente no es mayor que la S. Prácticamente tenemos un QS en V1, ¿no? Entonces llama la atención este detalle. Miren ustedes, ¿cómo es la onda delta? Si es que uno ya no ve R mayor que S, descarta vía izquierda, nos queda septalo derecha. ¿Cómo es la onda delta aquí? ¿Es positiva o es plana? Plana. Entonces, cuando la onda delta es plana o negativa, ¿de dónde viene la vía accesoria? Del medio, del centro. ¿Ok? El otro elemento entonces que tengo que hacer es analizar. El septum interventricular la vía accesoria septal puede estar hacia la parte posterior o hacia la parte anterior, ¿correcto? O hacia la parte media. Miren ustedes, ¿cómo es la onda delta en D2? Positiva. ¿Cómo es en D3? Positiva, o una muesca ahí mínimamente negativa. Y en ABF, ¿cómo es? Positiva, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a analizar.
En primer lugar, confirmamos. ¿Cuál es la clave de esta pregunta? Bueno, que este electrocardiograma manifiesta signos francos de preexcitación ventricular. De eso no hay duda, ¿no? La otra pregunta que tenemos pues que resolver a continuación es, pues, este detalle, ¿no? ¿Qué características tienen la preexcitación en este paciente, ¿no? ¿Cómo está la onda delta en V1? Yo la veo plana, ¿no? En su componente inicial, ¿no? Yo lo veo francamente plana, por ahí han reportado que es negativa en V1, bueno, pero también llama la atención que en derivación de 2, de 3 y ABF son positivas, ¿correcto? Entonces, al ser negativa o plana la onda delta en V1, hemos definido que es septal. Y al tener ondas delta positivas en D2, D3, ABF, ¿de qué parte del septum tiene esta vía accesoria? ¿De la parte alta anterior o de la parte baja posterior? De la parte alta. La vía accesoria viene de arriba hacia abajo. Por esa razón, esta es una vía accesoria, pues, que tiene estas características en primer lugar, positiva en D2, D3, ABF, y este electrocardiograma nos habla de una vía accesoria anteroseptal derecha. ¿Y qué nos preocupa? ¿Qué nos preocupa en esa zona de la anatomía cardíaca? ¿Qué cosa hay en la región anteroseptal? ¿Qué estructura sensible del corazón pasa por ahí? El GIS, el sistema de conducción. Así es que en el momento que se le haga la ablación hay que tener mucho cuidado con eso. Miren que ya viene de una ablación frustra, probablemente pues porque estuvieron muy cerca al GIS y no ablacionaron con la fuerza debida por el temor de bloquear al paciente. En estos casos, nosotros hacemos otro tipo de abordajes. A veces nos vamos por la parte anterógrada, por la aurícula derecha, buscamos el GIS y quemamos pegadito el GIS. Pero a veces se asocia a bloqueos, por lo tanto tenemos que buscar otro abordaje. Nos vamos por un abordaje retroaórtico y nos ubicamos hacia la cúspide no coronariana, que está pegadito al GIS. Ahí nosotros cauterizamos, ubicamos la vía accesoria y eliminamos la vía accesoria y obviamente no bloqueamos al paciente. El paciente ya queda sin preexcitación ventricular. Muy bien, para terminar con el cuarto caso, paciente varón de 47 años con historia de muerte súbita familiar, esto sí preocupa, y tiene historia de palpitaciones frecuentes y síncope. Entonces, este caso sí nos llama la atención y este es el electrocardiograma de este paciente. Bueno, para poder analizar y poder avanzar, ¿no? Les comento que este electrocardiograma está, bueno, ya se compartir. Este electrocardiograma obviamente está bien tomado, ¿qué les parece? ¿O está mal tomado? ¿Qué les llama la atención? Llama la atención que pareciera que estuviera mal tomado, ¿no? Pero miren, de uno positivo, no había ningún problema. Probablemente, pues, el paciente debe tener alguna cardiopatía, ¿no? Que hace que su silueta cardíaca no se represente, no se grafique adecuadamente, pues, en B5, B6, o a veces también están sentados, ¿no? Es una razón, pero acá de uno es positivo. Eso es lo primero que tenemos que entender. Y obviamente está en ritmo sinusal, de 2 positivo a VR negativo, ¿no? De 2 positivo a VR negativo y toda P se sigue de un complejo QRS. Adicionalmente, vemos nosotros que el PR está corto, ¿no? Acá hay una preexcitación ventricular, ¿correcto? Y entonces esta preexcitación ventricular tiene algunas peculiaridades y o características que vamos a ir viendo, ¿no? A continuación. Entonces la primera pregunta es, muy bien, ¿cómo está el PR en este paciente? ¿Normal o está corto? Corto, ¿no? Presenta ST elevado anterior. Es un diagnóstico diferencial, ¿no? Es un diagnóstico diferencial, ¿no? Parece que la batería se está apagando, a ver si le dices al señor, ¿no? Entonces, tenemos esta dificultad, ¿no? Pero bueno, entonces, presente ST elevado anterior es una opción, un diagnóstico diferencial, que no es el caso. Tiene necrosis de cara inferior antigua, bueno, de 2 de 3 a veces, iremos viendo en el curso de EKG, que vamos a hablar de cardiopatía isquémica, pero claramente está esta opción, que tiene un PR corto, ¿no? Para el análisis. Muy bien, entonces a este paciente de 47 años, con historia de muerte súbita familiar, pues se encontró, ahora sí se puede hacer. ¿Puedes hablar con el técnico, el soporte técnico? Vamos a ver si es que alcanza. Se encontró pues justamente que la onda delta es positiva en V1, el complejo QRS es negativo en V1 y hay discordancia de 2 y de 3, ¿no? Entonces, esto hace sugerir pues que esto es una vía
que viene del lado derecho. Y justamente este paciente se le hizo pues una ablación y se encontró pues que esta vía accesoria estaba localizada en la región posterolateral, justamente la presencia de una onda delta, ¿no? Que tiene patrón de bloqueo de rama izquierda, P1 con onda delta positiva, con D3 negativo, D2 positivo, ¿no? Que sugería pues una vía accesoria posterolateral derecha. Bueno, con esto termino la parte del taller, creo que he terminado justito. Este es el EKG final, el paciente ya no está preexcitado y ya ustedes pueden ver que el electrocardiograma pues se ha normalizado, ¿no? Ya no vemos pues la preexcitación ventricular que mirábamos anteriormente, ya el PR se ha normalizado y ese patrón de bloqueo de rama izquierda que había inicialmente ya ha sido corregido post ablación de este paciente, ¿no?